Hola chicos, es un gusto saludarlos de nuevo por este medio. Soy Miss Elba y empezaremos un nuevo tema que se titula Textos recreativos. ¿A qué se le llama texto recreativo? Primero definiremos qué es un texto. Los textos son actos de comunicación verbal con un significado completo que pueden expresarse de manera oral o escrita y adoptar diversas formas estructurales. Esto quiere decir que un texto es un mensaje codificado por medio de la lengua, que es el código, y un emisor que tiene un propósito específico de comunicación. Al pasar los siglos se han acumulado millones de textos y en el mundo actual se producen a diario muchos otros en diversos formatos. Pero también pueden clasificarse los textos por el tipo que hay: ensayo, narración, descripción, diálogo y exposición, o por su propósito. Por ejemplo, convencer de algo o transmitir información precisa y concreta. Para esto, ahora definiremos al texto recreativo. De acuerdo con lo anterior, vamos a ver este tipo de texto recreativo es en el que se orienta a producir en el lector algún tipo de efecto placentero, emocional, de sensaciones o entretenimiento. A esto se le llama texto recreativo. ¿Cuál es el propósito del texto recreativo? Pues es entretener, divertir y hacer que el enunciatario experimente sensaciones agradables al leerlos. El autor da a conocer sus emociones, gustos y percepciones personales a través de un escrito. El autor es el emisor. Los personajes siempre van a ser ficticios. Para comprender mejor los textos recreativos, daremos un breve repaso de las funciones de la lengua. A mediados del siglo XX, el lingüista Jacobson analizó el proceso de comunicación verbal y describió los elementos que la articulan: el emisor, el receptor, el mensaje, código y el canal. Para esto él dijo que la función fática consiste en iniciar, terminar o interrumpir la comunicación, por eso la asocia con el canal. La función referencial es aquella que permite al hablante comunicar información acerca de un hecho concreto de la realidad de manera objetiva, clara y sin interpretaciones personales. Por eso se asocia con el referente del proceso comunicativo. Por su parte, la función apelativa se relaciona con el receptor, pues consiste en ejercer influencia sobre él o proporcionar que nos dé algún tipo de respuesta. Por ejemplo, cuando formulamos una pregunta o cuando queremos convencer a alguien para que adopte una postura sobre algún tema o asunto. La función metalingüística se relaciona directamente con el código, ya que nos permite reflexionar sobre la lengua, por ejemplo, en una clase de español o cuando desconocemos el significado de una palabra y la buscamos en el diccionario. En la función poética cobra muchísima importancia lo que se quiere decir, la forma en que se articula y construye el mensaje. Y por último, la función emotiva, que se centra completamente en el emisor, pues consiste en expresar emociones, sensaciones, ideas o pensamientos. Lenguaje denotativo y connotativo. El lenguaje denotativo se usa para decir las cosas de una manera objetiva, sin ningún tipo de interpretación. A través del lenguaje denotativo se obtiene la definición precisa y literal de una palabra, tal y como podría encontrarse en un diccionario. El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no solo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Un ejemplo de lenguaje denotativo podría ser: en la Ciudad de México hay un grave problema de falta de agua. Aquí se está hablando de forma directa. Es un tipo de lenguaje objetivo.
Ejemplo de lenguaje connotativo. Esa mañana, mientras veía a su amado despedirse, sus ojos se llenaron de agua. Podemos ver aquí también utilizada la palabra agua, pero con un sentido connotativo. Funciones del lenguaje de los textos recreativos. Se utilizan dos, y la primera es la función emotiva o expresiva. En esta se hace evidente la expresión de emociones y sentimientos. Podemos ver el ejemplo que dice: estoy enamorado de ti desde que nos conocimos. Aquí hace uso de sus emociones y está expresando sus sentimientos. La función poética también la utilizan los textos recreativos. En ella se expresan emociones y sentimientos también, pero se cuidan las palabras, la forma de ordenarlas, las imágenes mentales que se crean con ellas. Ejemplo: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Estas dos funciones del lenguaje de los textos recreativos los vamos a ver en todos los tipos de textos que veremos más adelante. En este video vimos qué es un texto recreativo, cuáles son las funciones de la lengua que utiliza, qué es el lenguaje denotativo y connotativo, y veremos también dos ejercicios que se les han dejado en la página de NatCan en el aula virtual. Espero que tengan una linda semana, chicos. Bendiciones.